nuestro canal de YouTube y por supuesto también aquí en nuestra fanpage. Y el día de hoy, para continuar con nuestras charlas y con nuestros temas súper interesantes, tenemos un invitado de la casa. Él es el doctor David Concha, coordinador de salud de la institución universitaria. Seguramente muchos lo conocen, entonces esto va a hacer que tengamos mucha más confianza para poder hacer todas las preguntas. Y el tema de hoy es riesgo cardiovascular. Entonces, doctor David, las cámaras y los micrófonos son tuyos para que iniciemos a hablar de este tema tan interesante. A todas las personas les recuerdo que pueden dejar sus comentarios aquí en la cajita y al final de la ponencia el doctor David va a estar respondiendo todas las preguntas. Muy buenas tardes para todos, un abrazo, un cordial saludo. Qué bueno poder estar acá para comentarles sobre un riesgo cardiovascular, un tema tan apasionante. Y pues yo preparé unas diapositivas, una presentación, vamos a discutir varios aspectos del corazón, vamos a definir qué es el riesgo cardiovascular, vamos a hablar también un poquito de enfermedad cardiovascular. Y pues la idea es que esté bien interesante, un poquito de historia también y bueno, entonces empecemos. Aquí voy a compartir la pantalla y listo. Entonces, bueno, ahí están. Listo, Doc, visualizando. Listo. Bueno, vamos a hablar de riesgo cardiovascular y de enfermedad cardiovascular. Desde hace muchísimos años, como 200 años antes de Cristo, ya el médico Galeno, Claudio Galeno, pues ya empezaba a hablar del sistema circulatorio y él fue de los primeros en plantear la importancia de la actividad física y el ejercicio como parte de lo que en ese entonces hablaba mucho de la armonía para un adecuado funcionamiento del cuerpo. Más adelante, Heberdin, él fue de los primeros en darle manejo a una angina estable de pecho, a una persona, un leñador, que él se le quejaba pues al médico que cuando trabajaba mucho con el hacha y la sierra empezaba un dolor en el pecho. Heberdin fue el primero en dosificarle la actividad física a tal punto que no le causara el dolor en el pecho y simplemente lo puso a hacer un poquito menos de trabajo y este leñador pues estuvo controlado. Tenemos a Hilton, que él fue el primero en prescribir camita. Él fue la primera persona en decir, no, el reposo, hay que reposar para todo. Y bueno, pues se le agradece al Señor. Él se dio cuenta que obviamente para una persona enferma del corazón, prescribir ejercicio a dosis altas no era como lo más adecuado. Y Mallory, que fue un médico patólogo, el primero en observar al microscopio los cambios isquémicos de la enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Entonces, bueno, poquito ya pues pasando más a materia, que es como el objetivo de este webinar, vamos a hablar aquí de los factores de riesgo como tal. ¿Me excusan un segundito, por favor? Bueno, vamos a discutirlos. Hay unos que son no modificables, o sea que ya pues ya bailas, ¿cierto? La edad. Se dice que las personas pues a mayor edad, mayor riesgo cardiovascular. Esto es normal. El cuerpo va envejeciendo y no es lo mismo uno a los 16 que uno a los 75. Yo sé que todos queremos tener 16 años todavía, pero la mente de la edad que tenemos actual, pero pues esto no es posible. O sea, uno envejece y no hay nada que hacer al respecto. Entonces, obviamente, mientras más viejo sea el cuerpo, pues los procesos internos como dentro de las arterias, pues van a tener la carga de todo lo que hayamos expuesto a lo largo de la vida.
Obviamente esto va a ser a los otros factores de riesgo que son modificables. 75 años es la edad pues típica, mayor de 65 años para mujeres y 55 para hombres. El sexo, el sexo es importante. A las mujeres el tema hormonal pues de sus ciclos menstruales las protege. A los hombres pues no tenemos esas hormonas y obviamente no tenemos esa protección. Entonces los hombres a lo largo y pues de todos los estudios que se han hecho, los hombres se infartan con mayor frecuencia. Adicional, que hubo un momento en el que los hombres pues fumaban más y eso también tenía su impacto y se veía reflejado el tema de enfermedad cardiovascular. Por supuesto, la historia familiar es muy importante. No es lo mismo uno tener familiares aliviados que familiares enfermitos. Entonces, a lo que me refiero con esto es un factor de riesgo cardiovascular cuando el padre de uno ha tenido infartos a los 45 años y la madre a los 55. Ya se empieza a hablar de que hay un gran componente de riesgo cardiovascular. Esto pues obviamente también cabe aquí todo el tema de las enfermedades congénitas, pues que ya si uno nace con una enfermedad del corazón congénita, o sea, de nacimiento, que existen múltiples, pues obviamente va a tener un riesgo diferente. Eh, Obviamente existen enfermedades del nacimiento, defectos genéticos del corazón, pues bastante importantes que requieren cirugía, como lo es la tetralogía de Fallot, eh, entre otros. Y otras enfermedades que también se ha visto que son de transmisión genética, como lo es el síndrome de Brugada, que es una enfermedad que le da a las personas jóvenes. Se manifiesta con dolor en el pecho, desmayos, y a veces es muy difícil de identificar porque requiere una gran experticie al momento de leer los electrocardiogramas. Entonces a veces pasa desapercibida, pero pues está ahí. Y también existe la cardiomiopatía hipertrófica, hace parte es una enfermedad pues que la mitad del corazón, el que divide los ventrículos, el músculo divisor de los ventrículos, el septum, es muy rechoncho, muy gordo y por su rechonchez, pues como que tapa y obstruye tanto la entrada como la salida del ventrículo izquierdo, que es el que bombea la sangre con oxígeno, y esto pues obviamente hace que tengamos síntomas, ¿cierto? Que les duela el pecho, que nos den desmayos y todas esas cosas, pero esto pues es en personas jóvenes normalmente, estas últimas que acabo de decir, lo mismo que todas las congénitas que existen. Bueno, esas pues no tienen mucho por hacer más que envejecer con responsabilidad. Eh, pues desde las épocas de Galeno y pues mucho más atrás desde Aristóteles, se habla del tema de el balance, de evitar los excesos. Esto es totalmente real. Recordemos que en esa época no habían tantos distractores como los que hay ahora, o sea que la gente tenía más tiempo de estudiar, de observar, de filosofar, cosa que ahora no sucede. Entonces, pues es importante no menospreciar el conocimiento creado en la antigua Grecia, pues aún hoy es totalmente válido. El tema del balance, del equilibrio en la vida, en no irse por los excesos es fundamental, totalmente fundamental para todo, para un buen envejecimiento. Existen otros factores de riesgo que son modificables, esto sí podemos hacer algo al respecto.
existe la hipertensión. La hipertensión pues normalmente da a cierta edad, pues ya digamos 30, 35 para arriba, puede ya empezar la hipertensión. Es muy raro verla en personas jóvenes, pero eso no quiere decir que sea imposible, puede pasar. Una persona joven puede estar con una hipertensión. A esa persona habrá que buscarle causas, ya que se dice que hay que buscar que sea una hipertensión secundaria a otra enfermedad, ya sea asociada a un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, una enfermedad de la tiroides, asociada a una enfermedad como lo es la estenosis aórtica, eh, otras enfermedades como lo son las enfermedades renales, entre otras. Esta pues tendrá que hacerse un estudio profundo, un estudio de muchos exámenes. A veces ni siquiera se logra descubrir la causa. Otras enfermedades también hormonales como el hiperaldosteronismo, enfermedades más que todo metabólicas del sistema endocrino, pueden causar este tipo de hipertensiones secundarias. Y ya pues, está pues el tema de la hipertensión arterial esencial. Esencial significa que no saben bien por qué da, que ese sí es en las personas ya de más edad. Para esta existen múltiples tratamientos, eh, pero para cada tipo de persona existe un tratamiento óptimo. Se han hecho múltiples estudios que recomiendan algunas combinaciones, que para las personas de raza afro es más recomendable usar algún tipo de antihipertensivos que otros. Las últimas guías recomiendan evaluar juiciosamente y mezclar los antihipertensivos hasta que se encuentre una combinación adecuada, ¿cierto? También habrán antihipertensivos mejores para las personas diabéticas, para las personas que sufren del corazón, para las personas que sufren de los riñones. Entonces esto es un juego, pues como un juego no, pero es como un arte a prescribir una adecuada medicación para la hipertensión, pues requiere de conocer muy bien al paciente y de conocer muy bien la farmacología de los antihipertensivos. También tenemos el tema pues de la diabetes mellitus, los diabéticos, el azúcar en la sangre, como se conoce normalmente. El azúcar pues es necesario para vivir, es nuestra principal fuente de energía, pero a veces pasan cositas que hacen que no funcione todo muy bien. Eh, Existen dos tipos principales de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Y existen unas variantes como la Mosby, como la Flatbush, que son variantes más extrañas que también dan en personas jóvenes, pero pues de estas no vamos a hablar mucho. Estas son para diagnóstico por subespecialidad de endocrinología como tal. Entonces, pues no las vamos a abarcar acá, pero los diabéticos de la tipo 1 son personas que les da en la niñez, más o menos a los 5 años les da, ellos normalmente debutan, o sea, estrenan la diabetes, pues por quien dice, con unas crisis muy, muy malucas. Ellos tienden a hacer una cosa que se llama cetoacidosis diabética, que significa que el cuerpo empieza a vivir de los ácidos grasos y no del azúcar, y eso hace que el ácido graso pues es como un poquito ácido y los productos del metabolismo o de consumirse la grasa para la energía de las células son mucho más ácidos. Entonces tendremos estos metabolitos circulando en el cuerpo y creando un estado acidótico que es para nada chévere. Eh, Estas personas son tratadas con insulina subdérmica, que se inyectan insulina, ¿cierto? Esto, pues hay gente que le tiene mucho susto, hay gente que dice que no, que es que la insulina es mala, pero pues realmente no lo es.
Yo quiero que esto quede muy claro. Ese mito se ha construido más que todo en los diabéticos tipo 2. Ya les voy a explicar por qué tienen ese mito, pero eso es mentira. La insulina puede ser el tratamiento más parecido a lo que el cuerpo humano sabe hacer, sino que toca inyectarlo. Pues toca, no hay otra forma. Entonces, bueno. Y la diabetes tipo 2, que difiere mucho en la fisiopatología, o sea, la causa de la tipo 1 es que hay una enfermedad que se dice autoinmune. El cuerpo ataca las células que producen la insulina en el páncreas y las daña del todo. Esa es la tipo 1. Hay un tema de un ataque, un autoataque al cuerpo en las células del páncreas. Y la tipo 2 es diferente. Está dominada por un tema de producción de insulina, por un tema de resistencia a la insulina, que es pues como lo que más predomina en el asunto, es la resistencia. Y esta resistencia, digamos que va enlazada a señales metabólicas. El cuerpo habla entre órganos y entre células por moléculas. Entonces, estas señales metabólicas de la grasa, cuando la grasa se empieza a acumular en la pancita, en los baloncitos que le salen a uno, esa grasa empieza a decirle al páncreas o a decirle a la insulina, no, qué pereza usted, que va a venir por acá. Entonces, como que se crea esa resistencia por esos metabolitos que salen de la grasa. Entonces es distinto el mecanismo de acción y esta sí puede ser manejada con medicamentos orales, pero a veces es tanta la necesidad de medicamento oral y es tanta la resistencia a la insulina y los otros factores también juegan un papel que también requieren dosis de insulina subdérmica. Entonces, bueno, por ese lado de la diabetes está muy de moda, está muy enlazada a la obesidad, que es el otro factor de riesgo modificable, muy enlazada y al sedentarismo, o sea, a no hacer ejercicio. Eh, en Estados Unidos hay una pandemia de diabetes en este momento. Si nosotros no nos cuidamos y adoptamos todo el estilo de vida gringo, pues muy probablemente vamos a llegar al mismo lugar. Y bueno, el tema de la obesidad, pues es las personas gorditas. eh, Está mucho el tema de que uno puede ser como uno quiera y de que, pues, o sea, de quererse a uno como es, pero esto va un poco más allá de esos temas de amor personal y va más allá del físico, muchísimo más allá del físico, porque realmente eso no es lo importante. Lo importante es el daño cardiovascular que la obesidad produce, porque pues ya vimos que favorece la resistencia a la insulina y la aparición de la diabetes, pero también genera un estado de inflamación y ese estado de inflamación va a favorecer la aparición de la placa ateromatosa dentro de la arteria, pues de cualquier parte del cuerpo, pero en el corazón va a dar infarto. Y también favorece ese estado que se conoce como la dislipidemia, que es cuando dicen que sufre del colesterol o de los triglicéridos. Más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Entonces es de pronto olvidarnos del aspecto físico en cuanto se habla de obesidad y pensar en el corazón. Pues que ahorita vamos a hablar un poquito más de las funciones del corazón y de por qué su importancia. Pues que pues yo creo que muchos ya saben, pero vamos a hablar un poquito más a profundidad del tema. Pero pues la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular que está muy de moda, que va asociado a los hábitos alimenticios tipo gringo, a las gaseosas, a la falta de ejercicio, a tener carro y nunca caminar, a mantener sentado en el computador y no hacer nada. Todo esto pues nos va a llevar a acumular una panza que pues
nos va a pasar factura de cobro más adelante. Eh, Recuerden que todo esto es modificable, o sea, podemos hacer algo al respecto de todos estos que hemos hablado. Está el tema del cigarrillo, consumo de tabaco. Eh, Consumo de tabaco, pues, está súper vinculado a enfermedad pulmonar y a infartos. Y lo que pasa es que también produce una inflamación, unos metabolitos, unos productos de la combustión pues, del tabaco que van a ir a inflamar esa parte de dentro de la arteria, ese endotelio, esa parte interna, la va a inflamar y todo lo que sea inflamación es malo. Todo lo que inflame va a hacer que esa placa de grasa que se hace ahí, que la placa de colesterol o de grasa, eh, crezca más rápido, se favorezca y va a favorecer también temas de la coagulación y pues eso en algún momento se va a tapar o se desprende, viaja más distal, más al fondo y se tapa donde ya no cabe más porque ya es la pequeñita, llega a un pedazo más pequeñito de la luz del vaso, del interior del vaso y ¡pum! Ahí ya queda tapando. Bueno, la inactividad física, nuevamente, todo esto es como un círculo vicioso. eh, la inactividad física pues nos va a favorecer que seamos obesos, que tengamos diabetes, y que suframos del colesterol y los triglicéridos. Entonces, por ende, también va a favorecer la aparición de la hipertensión. Entonces, va a favorecer todos esos factores de riesgos modificables que existen. Eh, con el tema de la actividad física, la presión arterial tiene unos valores que son los considerados normales. Cuando hacemos ejercicio va a subir un poquito la presión arterial sin que esto sea malo, porque el cuerpo lo está necesitando. Pero esta actividad física tiene un beneficio adicional, se los voy a explicar. Cuando uno empieza a hacer actividad física o ejercicio, empieza a hacer ejercicio chévere y uno empieza ya a sudar y se sube la presión y la frecuencia cardíaca, dentro de los vasos sanguíneos, las arterias como tal, eh, hay obviamente una presión que ejerce pues toda esa fuerza de bombeo, hay una presión que ejerce hacia afuera, que estira el vaso, pero hay una presión o una fuerza que se llama shear stress o una fuerza de cizallamiento, que es el flujo de la sangre por las capas de la arteria. Esta fuerza de cizallamiento es como cuando un ebanista saca las lonjitas de madera de lo que esté haciendo en madera, ¿cierto? Entonces esa fuerza de cizallamiento es buena porque va a proteger contra eh, el coágulo y la placa de colesterol, la placa ateromatosa que se hace dentro de la arteria. Entonces, es decir, la va a limar, la va a ir limando y puede hacerla incluso, volverse más pequeña. Entonces, eso es otra de las bondades de la actividad física y el ejercicio, es que digamos que va limando esas placas de colesterol que se hacen en las arterias para pues mejorar la calidad de las arterias y por ahí dicen que uno es tan viejo como viejas sean las arterias. O sea que uno puede tener muchos años, pero con unas arterias bien cuidadas y la edad real de uno pues será muchísimo más joven. Pero pues todo esto requiere de, nuevamente, el balance y el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Y pues ya como último factor de riesgo modificable tenemos el tema de la dislipidemia. Este tema de la dislipidemia es todo el tema del colesterol y de los triglicéridos. Eh, el colesterol, pues está en muchos aceites pues eso es el tema de los fritos. El colesterol es necesario,
para muchas cosas del cuerpo. Por ejemplo, las membranas de las células, entre ellos son compuestas por unas cosas que llaman fosfolípidos, que es como que por un lado son amiguitos del agua y por el otro lado son enemigos del agua. Entonces los fosfolípidos se unen por el lado de enemigos del agua y forman una capa y quedan a los dos lados los amiguitos del agua hacia afuera y hacia adentro de la célula. Pero para que esa membrana se pueda mover bien dentro de pues, ese montón de agua que hay, requiere que en el interior de todos estos fosfolípidos o de la membrana haya colesterol. Ese colesterol va a favorecer el movimiento de la membrana celular y esto es muy importante porque, por ejemplo, los glóbulos rojos, las células que transportan el oxígeno por todo el cuerpo, requieren de una membrana muy moldeable, porque esos glóbulos rojos se van a meter en algún momento por lugares muy pequeños y se tienen que deformar. Entonces, esa agilidad de la membrana para atravesar por todos estos lugares, en parte la da el colesterol, o sea que pues el colesterol realmente es necesario. Y también para la formación de hormonas eh, de la glándula suprarrenal, todo lo que son los mineralocorticoides, los glucocorticoides, pues que tienen efectos ya a nivel endocrino. Mm. Pero nuevamente, cuando uno no es una persona balanceada, cuando uno es un desequilibrado y se la pasa comiendo por ahí empanadas, pues entonces llega el colesterol y lo ataca a uno y se sube. Y esto favorece nuevamente el tema de la placa ateromatosa al interior de la arteria que se va creciendo y cuando se crece mucho y se desprende y va, ¡pum!, tapa. Y cuando tapa, el final del vaso es que pasan los infartos. Es diferente el colesterol de los triglicéridos. Los triglicéridos son una forma de almacenamiento de energía, entonces es una parte que como el glicérido, el glicérido, que es una parte como que tiene para poner tres ácidos grasos. Es una molécula pues, y es la que se encarga de guardar esos ácidos grasos como reserva. Y uno se los gasta como los niños diabéticos cuando debutan, porque no hay forma de encontrar azúcar, entonces uno se los gasta en ese momento, cuando no hay azúcar. Es por eso que a veces es tan duro bajarlos, porque como comemos tanta azúcar, pues siempre hay por ahí y nunca se tienen que gastar los triglicéridos. Entonces, también ellos están dentro de las moléculas de grasa, dentro de las células de grasa bueno, todo este tema de la obesidad. Eh, entonces, para gastarlos toca hacer ejercicio. De lo contrario, se van a ir acumulando y acumulando y acumulando y pues la gordura y esta enfermedad que también favorece todo este tema de la placa ateromatosa, pero por otro lado, no directamente como colesterol, sino con el tema de otros tipos de grasas, como son los LDL o VLDL, que van a ir también a favorecer la formación de la placa ateromatosa. Bueno, y hay otros factores de riesgo que son más como de las mujeres, pues lo lamento, pero es verdad. Cuando ustedes se embarazan, les puede dar una cosa que se llama preeclampsia o hipertensión asociada al embarazo, incluso eclampsia. Entonces esto puede favorecer la aparición de infartos porque es un estado estresante y tener dos personas, pues una persona dentro de uno, un bebé, requiere un esfuerzo gigante del cuerpo. Es más, son 9 meses de adaptación para poder sustentar esa vida, esa nueva forma de vida que está creciendo ahí. Es un proceso de adaptación enorme que incluso se demora otros 4 meses en volverse a adaptar el cuerpo otra vez a la normalidad. Entonces, digamos que hay un gran gasto cardíaco, o sea, el corazón tiene que bombear para dos
y pues ya subir la presión en un momento de estos, si de pronto tiene varios años y bueno, todo el asunto, pues puede favorecer un infarto. Y bueno, la diabetes gestacional, obviamente, esto está relacionado con diabetes posterior al embarazo. Eh, También puede ser un factor de riesgo específico para las mujeres, pero pues también modificable. El síndrome de ovarios poliquísticos, ¿ha habido alguna relación con enfermedad cardiovascular? La menopausia, lo que les decía, de que los hombres son más propensos al infarto porque, pues, digamos que cuando la mujer le da la menopausia, esas hormonas que la protegían dejan de existir y pues, chao, queda sin esa protección y ya empiezan a igualarse el riesgo cardiovascular en cuanto a temas de sexo. Las enfermedades reumatológicas, estas enfermedades reumatológicas como que dañan las válvulas del corazón pueden favorecer infartos. Y se ha visto una vinculación ahorita último con el tema de la depresión y el estrés, principalmente en las mujeres. Entonces, básicamente, el tema con todo esto es cuidarnos mucho, pues no es precisamente no hacer nada, sino pues tener un hábito de ejercicio. No se requieren sino media horita diaria de caminata, sin parar, sin saludar a nadie, de ejercicio continuo. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eh, una buena alimentación, con muchas frutas y verduras, muchísimo más que la carne, y que pues todo el tema del arroz, la papa, la yuca, el plátano, mermarle un poquito a eso, no fumar y básicamente son como las recomendaciones principales para evitarnos toda esta cantidad de enfermedades que hemos visto y que favorecen el tema del infarto. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente con el tema de la enfermedad cardiovascular? Entonces, la enfermedad cardiovascular, existen dos tipos: las que tienen que ver con el tema del oxígeno y las que no. Entonces, las que tienen que ver con el tema del oxígeno es todo lo que se conoce como un infarto o isquemia, que significa que el tejido está sufriendo. Todos estos riesgos cardiovasculares que vimos impactan principalmente en el tema del oxígeno, ya sea por el tema de la placa de colesterol que se tapa, y que si se tapa y no hay flujo, pues no hay cómo llegue el oxígeno allá, entonces pues hay un infarto. Y hay otras enfermedades como la hipertensión, que pues favorece todo este tema de inflamación y de la placa, pero también daña el corazón de una manera lenta. Pues digamos que la presión arterial es la fuerza que el corazón debe hacer para que la sangre salga del corazón y vaya a todo el cuerpo. Entonces, si la presión está muy alta, es como si levantara mucho peso. Entonces el corazón se va volviendo fuerte, así como Schwarzenegger, pues todo musculoso. Y eso es un mecanismo de adaptación, eso es malo, eh, porque eso permite que la enfermedad sea muy silenciosa, que tenga muy pocos síntomas, que pase desapercibida y eh, cuando el corazón está grueso, él puede bombear esa fuerza, esa presión la puede hacer fluir. Pero lo que pasa es que hay un momento en que el grosor de la cavidad de la pared del corazón se engruesa tanto que ya no puede crecer más hacia lo ancho y empieza a crecer hacia lo largo. Y es ahí cuando el corazón se hace fofo y se hace ancho. Y es ahí cuando no puede bombear bien la sangre porque
por la ley de Laplace, donde la tensión, eh, o sea, no es lo mismo estripar una pelota de tenis que estripar una pelota de básquet, porque es más difícil estripar un área grande que un área chiquita. Entonces pasa esto. Les estaba debiendo de la diabetes el tema del mito de que la insulina es mala. ¿Qué es lo que pasa? Este mito es muy frecuente en los diabéticos de tipo 2, o sea, en las personas de edad. Muy común en las personas de los pueblos, que tienen un acceso pues como limitado a servicios de salud. Eh, Entre ellos pues está ese rumor de que la insulina es mala, de que les va a hacer daño, de que los deja ciegos. Pero lo que realmente pasa es que como estas personas pues son del campo y no consultan tanto, eh, esta diabetes va evolucionando, va creciendo lentamente y va haciendo daños lentamente sin presentar síntomas. Y eso va deteriorando y va deteriorando y va deteriorando. Son más o menos 2 años desde el inicio hasta el diagnóstico, lo que normalmente sucede. Y la diabetes, el azúcar daña absolutamente todos los órganos, porque como ese azúcar está por ahí, por todo el cuerpo volando, el azúcar es, pues, a nivel molecular se comporta como es algo duro, es como una piedrita, como si fuera una lluvia de meteoritos, pues. Entonces ella va pegándole a todos los tejidos y los va dañando, se queda como clavada en los tejidos y va dañando todos los receptores, va dañando las membranas, va dañando todo. Y por eso es que las personas diabéticas son tan delicadas y daña la retina. Entonces, por eso es que dicen que es que yo me quedé ciego por la insulina. Lo que pasa es que se dio cuenta que era diabético y pues se dio cuenta que no veía bien porque lo empezaron a estudiar y le mandaron la insulina y se la atribuyó a la insulina porque como antes no la consumía y estaba bien. Entonces, lo que pasa es como ese tema. Entonces, sí, la diabetes daña todo, el azúcar daña todo el cuerpo. Y como la obesidad da diabetes, entonces por eso es tan importante el tema de pensar más allá del físico. Entonces la insulina, la diabetes y el azúcar daña la retina, los ojos, daña la vasculatura distal y favorece que se abran con facilidad heridas en los pies y esas heridas se infectan, como también daña los receptores de las membranas de las células de defensa. Entonces las células no funcionan bien defendiendo el cuerpo, entonces las infecciones crecen más rápido, son más difíciles de controlar. Entonces eso se vuelve todo un problema, pues daña la membrana de filtración del riñón la daña también, como si fuera una lluvia de meteoritos, la perfora y le agranda las perforaciones y el riñón no funciona igual. Y esto favorece, bueno, esto es un tema, bueno, bien, bien maluco cuando uno tiene estas enfermedades. Pues por eso es el tema de cuidarnos mucho con el tema de no caer en excesos. Es como la moraleja. Entonces sí, el oxígeno es, junto con el azúcar, otra forma de que el cuerpo pues, produce la energía que necesita para existir. Mm, Entonces, bueno, el corazón es un órgano vital, totalmente vital, entre él y el cerebro pues, son los dos más importantes. Los otros se pueden sacrificar en algún momento y existen en estos momentos formas de emularlos y de mantener a las personas con vida sin tener de pronto un riñón o otros órganos, pero el cerebro y el corazón son fundamentales, pues porque el corazón es el motor que bombea la sangre, que lleva el oxígeno y el azúcar a todos los tejidos. Entonces, miren aquí hay como esas son las arterias del corazón. Esto es un dibujo pues más o menos, esto no es real, sino es entonces, cuando aquí se forma la placa y se rompe, ella va a viajar
hacia lejos y luego tapa por acá distalmente. Entonces, cuando este pedazo de corazón se muere es la puntica del corazón, un pedacito por aquí lejos, pero no se muere todo. Entonces, por eso él puede aguantar bastante. Una persona que haya tenido infartos puede tener una vida chévere. Además, tiene un resto de corazón que lo respalda, que si él se pone juicioso, hacer ejercicio de forma adecuada, pues guiado por expertos, obviamente, va a poder entrenar el resto del corazón que tiene vivo para que sea capaz de asumir la función de ese corazón que se murió. Entonces la capacidad de adaptación del corazón es bastante interesante y podemos tener una vida chévere, una vida muy bacana. Que es la embarrada, que cuando ya hay pues hartos pedazos muertos de corazón o por la hipertensión el corazón se enfofó, ahí es cuando empiezan los temas de los síntomas. Y enfermarse del corazón es bien maluco, porque es que le falte el aire a uno todo el tiempo. Ah, pero es que los pulmones están buenos. Sí, están buenos, pero pues el oxígeno no llega al resto de los tejidos porque el corazón no es capaz de bombear, porque está enfermo. Entonces, los síntomas típicos de la enfermedad del corazón se conoce como falla cardíaca, van a ser que no aguanto acostado con una almohada, que me despierto a mitad de la noche ahogado, que me toca eh, ir al baño a orinar en la noche muchas veces, que pereza levantarse uno durmiendo, y se me hinchan los pies. Básicamente es como lo básico. Los signos típicos del infarto, los síntomas típicos del infarto, perdón, son el clásico dolor en el pecho, se puede ir ese dolor para el brazo izquierdo y la falta de aire. Ese dolor se puede ir para acá, para el brazo o para el abdomen o para el cuello, para la mandíbula, incluso hasta la oreja. Nuevamente, las personas diabéticas, como ya les expliqué, que el azúcar empieza a volver una nada a todos los órganos, también daña los nervios. Entonces, las terminaciones nerviosas que están en el pecho o que están en el corazón, cuando una persona diabética se infarta, puede que no se dé cuenta que le está doliendo, porque esos nervios están dañados y no sienten. Entonces, puede estar totalmente infartado y no supo. Pasa mucho. Pasa mucho en los diabéticos que se infartan y nadie se da cuenta. Algo les pasa. Hay otro tema también que, pues ustedes saben que mala hierba nunca muere, pasa. Esas personas que son muy enfermas del corazón, que tienen una enfermedad de las arterias bien fuerte, una enfermedad ateromatosa avanzada, esas personas constantemente el corazón sufre porque no alcanza el oxígeno. Pero pues nuevamente la capacidad de adaptación eh, hace que se adapten esas células del miocardio y se vuelven más resistentes al infarto, o sea que pueden aguantar más tiempo sin oxígeno. Entonces, de todas maneras, es muy maluco porque les duele el pecho con regularidad, están ahogadas, no se pueden moverse casi, a veces se ahogan lavándose los dientes. Entonces, digamos que pueden tener cierta protección, pero pues la vida es bastante maluca, porque es que lo chévere de estar vivo es poder hacer cosas, salir a caminar y ver el paisaje, estar con la mujer, con la esposa, con los hijos, jugar con ellos y pues obviamente si no cuidamos el corazón, pues para qué todas estas otras cosas. Bueno, eso ya es hablando un poco más de enfermedad cardiovascular, lo que se refiere directamente al corazón.
Entonces es enfermedad cardiovascular. Pero la enfermedad cardiovascular también tiene un componente que implica al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces cuando hay un infarto, dependiendo de la parte del corazón que se infarte, pueden haber unas cosas que llaman arritmias. Y a veces pueden haber unas arritmias que son como muy, que eso hace que no haya un flujo adecuado. Y si hay sangre estancada, se hacen trombitos. Y esos trombos se pueden ir al ventrículo, del ventrículo a la aorta y de la aorta a cualquier parte del cuerpo, incluyendo el cerebro. Entonces, la enfermedad, no los factores de riesgo, la enfermedad cardiovascular también abarca el infarto cerebral, que puede suceder también por el tema de la placa ateromatosa, que va creciendo ahí en la arteria del cerebro, que se rompe y viaja y tapa, o un trombo que se forma en el corazón y viaja, o un trombo que está en las arterias del cuello, se rompa y viaja. Por eso la enfermedad cardiovascular comprende el cerebro. Y pues el cerebro es otro órgano supremamente importante. Yo creo que todos sabemos la importancia del cerebro. Eh, este sí va a presentar síntomas de inmediato. No importa si uno es diabético o no, si un pedacito de cerebro se infarta, nos vamos a dar cuenta. Voy a tratar de explicarles un poco son estos síntomas para que si en algún momento sucede, sepan reconocerlos y esto es de irse para urgencias, de inmediato. Lo más probable es que no haya mucho por hacer, porque desafortunadamente en Armenia la infraestructura no es muy buena. Creo que solo hay un radiólogo que interviene el cerebro para todo el eje cafetero, uno o dos. Entonces, pues realmente uno para pues, el Quindío, Risaralda y Caldas es bastante poquito. Entonces no es como tan fácil que lo atiendan a uno por eso. Igual le tocaría venirse desde Manizales, pues no alcanza a llegar tampoco. Entonces los síntomas van a ser, esto es de inmediato, la ventana son 3 horas para llegar a urgencias y que lo atiendan, pues no hay más. 3 horas es el tiempo máximo. Para el corazón hay más tiempo, de 6 a 12 horas. Eh, los síntomas van a ser debilidad, normalmente es la mitad del cuerpo, debilidad en la mano, en los pies, que se tuerce la cara, eh, puede haber alteración en el habla, alteración para decir qué es eso, que deje reconocer a alguien, que pierda un campo visual, que deje de ver por un ojo o por un pedazo de ojo, o pues o dentro del campo visual de este ojo que vea solo la mitad, ¿cierto? Son básicamente los síntomas para detectar un accidente cerebrovascular. No voy a tener más en este tema, les traigo una ñapa. Ustedes saben pues el tema de moda ahorita cuál es. Sí, el COVID está de moda. Es un artículo que salió reciente. Se hizo un estudio de personas post-COVID. Se diferenció quienes tenían riesgo cardiovascular y quienes no, como para no mezclar de que es que este ya venía enfermo del corazón y este no. Seleccionaron personas que no tuvieran ese riesgo y fueron 100 pacientes analizados, el 78% de ellos tenía un compromiso de la estructura de las paredes miocárdicas, se había quedado algún tipo de hallazgo ahí. Había una inflamación en el 60%, ya fuera de las membranas de afuera del pericardio o internamente en el endocardio, y algunos quedaban con pequeñas cicatrices localizadas.
probablemente debido a microinfartos ya a nivel del tejido cardíaco, pero preservaban los volúmenes pues, de que el corazón podía bombear normal, o sea, con buenos volúmenes de bombeo. La conclusión de este estudio es que pues el COVID afecta todos los órganos y que en este momento no sabemos las secuelas a ciencia cierta, las secuelas a futuro de esta nueva enfermedad. Entonces, la recomendación aquí, muchachos, es, pues primero felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo al quedarse en sus casas, estudiando en las casas. Eh, Ustedes en estos momentos pueden ser unos héroes porque los que están juiciosos están contribuyendo a, a que los casos no crezcan tan rápido. Están contribuyéndole al sistema de salud de la región, de aquí el Quindío, que es bastante complejo, pues no es tan grande, a que no se sature y a que nos podamos enfermar pues lentamente todos y que nos alcancen a atender en el hospital si nos llegamos a poner graves. Las recomendaciones aquí para ustedes son pues que usen el tapabocas todo el tiempo, cuando estén con sus amigos, que obviamente ustedes están saliendo, es totalmente normal, hay que buscar la forma de salir, pero salir de una manera responsable, con el tapabocas puesto, por favor, porque esta es la principal forma de prevenir el esparcir el virus para todas partes. Obviamente, conservando una distancia, obviamente, y pues ni decir del lavado de manos, que pues el lavado de manos desde que se descubrió que el jabón existía, eso pues prácticamente revolucionó la medicina. O sea que el tema del lavado de manos no hay forma de hacerlo más explícito, de resaltarlo más, porque es que, pues, cualquier jabón Rey, pues, que es bien barato, sirve. Eso mata todo, bacterias, virus, hongos. Entonces, hay que lavarse las manos. Traten de echarse el alcoholcito en las manos antes de quitarse el tapabocas, de tener donde guardarlo para comer. Eh, Traten de hacer actividades al aire libre, irse a caminar a Cocora, a toda esa riqueza natural que hay aquí en el Quindío, que podemos irnos por tantos caminos destapados que hay, que obviamente uno va caminando por ahí, hay una distancia grandísima entre todos y podemos ir hablando, contando cuentos, riéndonos y desestresándonos y no tenemos que estar pues ahí como en un apartamento todos encerrados, pues contagiándonos o corriendo el riesgo de contagiar. Yo les contaba del estudio que se hizo en el Massachusetts. El Massachusetts es el hospital de Harvard. Ellos le pusieron tapabocas a todo el mundo y la tasa de contagio cayó como del 20 al 10%. Obviamente es un ambiente COVID, es un ambiente donde todo el mundo con COVID llega. Por eso es tan duro que baje más ese riesgo de contagio. Eh, pero pues miren que hay una gran mejoría con el tapabocas. Lo que estamos diciendo en la EAM ahorita es uso el tapabocas por ti, no por mí, es por ti, porque pues vivimos con la familia, con los papás, todo el tema y hay que cuidarlos. Entonces, bueno, estemos muy pendientes. Si tenemos síntomas, no salgamos, no invitemos a nadie a la casa. eh, Tratemos de comer a horas distintas con los papás y tener mucha paciencia y tratar de desarrollar esa imaginación de ese mundo microscópico para tratar de estar atentos de que las mesas en los restaurantes hay que limpiarlas, de que no es bueno salir a una discoteca encerrada, pues porque realmente pues no es bueno, y no es de no creer en el COVID o creer, es de cuidar a las demás personas, es de cuidar a los otros.
y a pesar de que somos jóvenes y que no nos dan los síntomas horribles y que lo más probable es que no nos pase nada, que es muy probable que seamos asintomáticos, transmisores, eh, por eso les digo y les recuerdo, uso el tapabocas es por ti, no por mí. Listo. Bueno, muchachos, básicamente esta era la charla del día. Espero haya sido de su agrado, haber sido claro. Es un tema muy extenso. Esta charla pues está diseñada para personal no médico, pues ni en la salud para las personas y para la comunidad académica. Eh, Cualquier cosa a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, doctor David, muy agradecidos por esta intervención. Por temas de tiempo, ya que tenemos otro webinar preparado, vamos a dejar estas preguntas para responderlas en una de las cápsulas de salud que el doctor David ya ha venido realizando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, para que las personas que estuvieron ahí interactuando con nosotros estén súper conectados, que la próxima semana vamos a dar respuesta a todas estas inquietudes de riesgo cardiovascular. Doctor David, muchísimas gracias. Una forma muy diferente de ver nuestros corazones. Como lo decíamos en nuestro copy, el corazón definitivamente es más que emociones y sentimientos. Hay mucho que cuidar en este ámbito y muy buenos consejos también para el cuidado de nosotros. El hecho de ser jóvenes no nos mantiene extensos o exentos más bien de algún daño en el corazoncito. Entonces, a cuidarlo no solo sentimentalmente, sino también realmente en salud. Entonces, doctor David, muchísimas gracias y recordarles, por supuesto, a todas las personas que se conectaron con nosotros, que también desde el área de bienestar hay habilitado el sistema de teleconsulta para que no tengan que venir hasta la institución para realizar sus consultas médicas. El doctor David también los atiende de forma virtual. Teleasesoría, es diferente. Ok, teleasesoría, ese es el nombre. Entonces, doctor David, muchísimas gracias. Y a las personas que se conectaron a este webinar también. Ya nos conectamos con nuestra siguiente transmisión y nos vemos. Chao, chao. Chao.